Hola, yo soy Lilia y en los consejos de la jefa te voy a enseñar cómo se hacen unas rajas en vinagre caseras. Para estos chiles necesitamos un cuarto de chile jalapeño, 2 zanahorias, una cebolla, un manojo de hierbas de olor, 8 dientes de ajo, 5 pimientas, 80 mililitros de vinagre, 250 mililitros de agua, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar. Antes de escoger estos chiles, uno tiene que fijarse la textura del chile. Esta textura que está aquí, se ve el chile con rayitas. Esta textura hace que las rajas salgan más ricas, más picositas, de que tengan más sabor. Vamos a proceder a picar todos nuestros ingredientes. De esta manera vamos a partir nuestros chiles, se les quita la colita. ¿Sí? Vean. Y huele muy bonito. Entonces vamos a que estén delgadas para que al momento de que se estén sazonando no queden duras. Muy importante eso, ¿eh? Vean. A mí me gusta dejarle lo que es esto porque así salen más picosas. Acuérdense que cuando los chiles se preparan con el tiempo, si no se consumen pronto, pierden su picor. Y esto es importante. Yo por eso se los dejo, porque me gusta que piquen. Ya que esté picado nuestras rajas, vamos a utilizar un pedazo de cebolla igualmente en medias rodajas. Bueno, entonces lo vamos a hacer de forma que nuestra rebanada de la cebolla quede gruesa para que no se deshaga con el calor. Esto lo vamos a poner en otro recipiente para poder partir nuestras zanahorias, ¿sí? Vamos a separar la cebolla del chile porque se cocen en diferente tiempo. Vamos a limpiarnos la zanahoria, quitándole los extremos y vamos a limpiarla. Se aprecia más el color de la zanahoria. Se ve más bonito nuestra presentación en los chiles. Esta zanahoria se va a partir en rebanadas delgadas. ¿Por qué? Porque como la zanahoria es más dura, tarda más en cocer, entonces nuestras rebanadas tienen que ser delgaditas, no muy gruesas. ¿Se aprecian? Son delgadas. Listo. Vamos a continuar poniendo nuestro sartén a calentar un poquito. Ahí ya está, ¿sí? Se le baja un poquito la flama y se espera a que el sartén empiece a calentarse. Ponemos la mano, está calientito. Entonces le vamos a poner el aceite. Y esperamos un momentito a que se caliente un poquito más para poder agregar en este momento las rajas. Vamos a agregarlas. Va a brincar tantito. Vamos a mover para que se impregnen con el aceite. Y las vamos a dejar aquí 5 minutos. Ya se siente cómo pica el chile en la garganta. Tiempo de ponerle 5 minutos después, le vamos a agregar las zanahorias para que se empiecen a dorar también y empiecen a ablandarse un poco. Vamos a agregarle más aceitito, el resto del... Pueden abrir sus ventanas porque la verdad es que como sí están un poquito picosas, sí nos causan tos, pero van a salir bien ricas.
Ya que se vean un poco doradas las zanahorias, entonces vamos a agregar los ajos. Los ajos le van a dar un olor y un sabor muy rico. Dorarlos un poquito también. Esperemos otros 4 minutitos a que agarren más color. Bueno, ya que checamos la consistencia y el olor de los chiles, vamos a agregar la cebolla. No importa que estén unos pedazos más grandes, otros más chicos, no importa. Es lo que le da la belleza a las rajas. Ya empieza a oler. Ya cuando la cebolla haya cambiado su textura, un poquito transparente, entonces le vamos a agregar las pimientas. Ahí está, con esto. Y esperamos otro poquito más. Ya que con el calor se va bajando el volumen de la raja. En este momento le vamos a agregar lo que es la sal y el azúcar. Con la sal que nos vamos a dar sabor. Le movemos. Y con el azúcar le vamos a neutralizar un poquito lo picoso y también le va a dar un realce al sabor de las rajas. Le movemos con 1 o 2 cucharaditas de azúcar. Esto depende del gusto de las personas. Si no lo quieren tan picoso, le pueden poner más azúcar. Ahorita vamos a poner ya el vinagre y el agua. En este momento ya las rajas están cambiando de color. Un verde intenso a un verde más suavecito. Le vamos a poner en este momento el vinagre blanco. Y después le vamos a poner el agua. 250 mililitros de agua. El agua es para que se terminen de ablandar y de cocer las rajas. Vamos a rectificar nuestro sabor en la sal. Si a ustedes les gusta más sal, le pueden agregar más sal o más azúcar, ya depende de cada quien. ¿Listo? Bueno, en cuanto empiecen a hervir, empiecen a soltar unos 2 minutos que estén hirviendo, entonces le vamos a poner las hierbas de olor. En este momento le vamos a agregar, acuérdense que pedimos un manojo de hierbas de olor, pero en este caso solamente vamos a poner unas cuantas, pero debe de llevar todo lo que es el tomillo, las hojas de laurel y la hojita de mejorana. Aquí van de las 3. Rectificamos el sabor de las rajas en cuanto a la sal, otra vez. Están ricas. Y las vamos a tapar unos 8 minutos. De vez en cuando hay que checar un poquito las rajas para ver la cantidad de agua y si ya están suaves. Y moverles un poquito para que se vayan incorporando los sabores. Después de unos 3-4 minutos rectificamos otra vez nuestras rajas, volvemos a mover y ya vemos que ya cambiaron su color. Y entonces ya procedemos a apagar. Dejamos que reposen y con su mismo calor se van a alcanzar a cocer ya bien lo que es la zanahoria y va a agarrar el sabor a vinagre. Ahora sí, ya las tenemos listas. Estas rajitas las podemos acompañar con unos frijolitos fritos, con un huevito, con un taco de queso, con una ensalada de lechuga, una torta de jamón, en cualquier cosa. El chiste es de que si a ustedes les gustan los chiles en vinagre y más los caseros, pues esto en cualquier cosa se pueden acompañar. Vean cómo quedaron nuestras rajas. La consistencia de los chiles y la consistencia de la zanahoria son crujientes, que es lo más rico de estos chiles. Yo les aconsejo que si ustedes
quieren guardar, conservar estas rajas, lo que tienen que hacer es dejar enfriar los chiles y posteriormente los pueden guardar en un frasquito de vidrio con su tapadera ya fríos en el refrigerador y les aguanta fácil unos 15 días. Bueno, eso es todo. Yo soy Lilia y estos son los consejos de la jefa. Si tienen alguna duda, dejen su comentario abajo. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.